Dios y a decirle: hágase en mí según tu palabra, según tu palabra, según tu voluntad. Hágase en mí, hágase en mí. Vamos a reflexionar el artículo segundo a partir del numeral 430 del Catecismo. En este artículo vamos a considerar los diferentes nombres que se le dio a Jesús, pero no ya como una historia, sino la profundidad de cada uno de esos nombres y sobre todo su repercusión en nuestra vida. Jesús es del vocablo hebreo, significa Dios salva. Este nombre de Jesús es de origen divino, porque fue el ángel quien le dice a María que tendrá un hijo y que le pondrá por nombre Jesús. Es en Lucas 1, a partir del versículo 31. Dice: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este nombre de Jesús, cuando el ángel se lo da, está indicando dos cosas. Primero, su identidad. ¿Quién es Jesús? Y segundo, su misión. ¿A qué venía? Continúa el ángel diciéndole a la Virgen: Él será grande y llamado Hijo del Altísimo. Ahí está identificándolo como Hijo de Dios, su identidad divina. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Habla de la misión. La misión, fíjese que el nombre de Jesús significa Dios salva. Dios es su identidad. Jesús es divino, es de origen divino. Y salva, viene a salvar, esa es su misión, viene a salvarnos del pecado, del poder de las tinieblas, de la fuerza del mal, que hasta ese momento reinaba en el hombre. En Jesús, Dios recapitula toda la historia de salvación, toda la historia de salvación en favor de los hombres. Toda está recapitulada ahí. La historia de salvación de cada uno de nosotros. Por eso digo, parte de la fe, porque si en él Dios recapituló, reunió la historia de salvación de todos los hombres, la historia de salvación de cada hombre, de la salvación de sus pecados, de la salvación de sus males, de la salvación de todo lo que en él es tiniebla, ya se dio, la salvación ya se dio en Jesús. Lo que el hombre tiene es que tomarla, pero para tomarla necesita creer, porque si tú no crees que ya la salvación tuya ya está en Jesús, como un hecho cumplido en Jesús, pues nunca la vas a poder tomar. Se cumplirá en ti en el tiempo, en la medida en que tú estés unida a Jesús, pero ya en el acto único y eterno de Dios, esa salvación ya está. Nosotros todos somos salvos ya. Lo que nos toca es saber si la aprovechamos o no la aprovechamos. Depende de nosotros. Jesús, como prefigura de Jesús, está toda esa salvación que Dios hace a la casa de Jacob, que estaba esclava en Egipto, y lo hace a través de Moisés. Antes lo hizo a través de José, después es Moisés, y así va nombrando caudillos cada vez. Pero Jesús viene a salvar del pecado. Esa es la salvación y es lo que más le importa, salvar al hombre del pecado, porque salvándolo del pecado restablece esa unidad perdida con su Padre, y el hombre puede ya empezar a recibir todos los bienes. Hasta que no se restablezca esa unidad, Dios no puede darle todo lo que necesita. Por eso, ¿cuántas veces lo dice la Virgen María cuando habla de la oración en el libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad? Cuando habla de la oración, que dice que muchas veces rezamos mucho, pero Dios no escucha nuestra oración porque nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere. ¿Cuántos hay que se ven llenos de pasiones, débiles, afligidos? De esto hay mucho ahora, desdichados, miserables, y sin embargo
oran y oran, pero como no hacen lo que les dice mi hijo, nada tienen. 162, apéndice sexto, página 162. Pero como no hacen lo que les dice mi hijo, nada obtienen. El cielo parece que está cerrado para ellos. Este es un dolor para tu madre, porque veo que mientras oran, se alejan de la fuente en la que residen todos los bienes. Jesús nos salva del pecado. El pecado es siempre una ofensa hecha a Dios. Por esto, solo Él, solo Dios es quien puede absolverlo. Y lo absuelve a través de los medios que Él dispuso, lo que veíamos anoche, ¿no? A través de los medios que Él dispuso. Primero, entender esto. Jesús nos vino a salvar del pecado. ¿Qué es el pecado? Una ofensa hecha a Dios. Si tú conoces lo que Dios quiere, si tú conoces lo que Dios manda, si tú conoces lo que a Dios le agrada y conoces lo que a Dios le desagrada, si conociéndolo y voluntariamente te opones a eso, haces una ofensa a Dios y estás cometiendo un pecado. Así te asuste, es un pecado. Y ese pecado, consciente tú de que lo has cometido, el único que te lo puede perdonar es Dios, porque Él es el único que salva del pecado y lo perdona a través de los medios que Él dispuso. Insisto en esto porque hoy estamos en una época en que se ha perdido la conciencia del pecado. Lo veíamos en la clase pasada. Se ha perdido la conciencia del pecado y tratan de explicarlo desde muchos puntos de vista, como problema psicológico, como algo natural, es que para mí eso no es malo, como un concepto personal, y se le da el tratamiento que no es el tratamiento psicológico, el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento social. Los problemas de relaciones en su mayoría son consecuencia del egoísmo, en su mayoría. ¿Quién va a tratar, quién te va a quitar esa esclavitud a tu propio yo, a buscar siempre lo mejor para ti? Primero tú, después tú, segundo tú, tercero tú y por último tú. ¿Quién nos quita eso? Ese yo, mi, sino Dios. Ya Él nos salvó, pero ¿qué espera? Que nosotros primero acojamos esa salvación y segundo nos sometamos, porque Él da el remedio, pero también da si tú vas a un médico, ¿verdad? Tú vas a un médico y el médico te dice, bueno, usted tiene este mal, la medicina es esta, pero en adelante usted no puede seguir comiendo eso que está comiendo porque por más medicina que tome volverá a enfermarse. Te pone unas indicaciones, te da unas normas a las que tú tienes que someterte si quieres aliviarte. Y nosotros, por la salud corporal, ¿a qué no nos sometemos? Con lo que dice el médico. Igualmente, nos desnudamos ante el médico si toca y nos sometemos a los exámenes más incómodos, más fastidiosos, pero con tal de obtener la salud, nos sometemos, ¿verdad? Así nos dé pena, así sea tremendo. Si eso hacemos para el cuerpo, ¿por qué no se hace eso para el alma? Está bien que la confesión cuesta, es una humillación, es un reconocerme nada públicamente. Decir lo que yo soy con humildad cuesta cuando hay mucha soberbia en el corazón. Reconocerme como soy, egoísta, orgullosa, rencorosa, pero ese acto de humildad suficiente para hacerme merecedora del abrazo misericordioso de Dios y de su perdón y de la gracia, porque no solo me da el perdón, sino que me da las gracias necesarias para yo salir de ese pecado y no volverlo a cometer, porque no solo me lava, me embellece. El sacramento de la confesión no solo me purifica, me embellece, me lava los pecados y me embellece con las gracias, que esa es la parte que muchos no entienden. Pero como, ¿por qué a una persona le cuesta confesar? Reflexionaba a raíz de una pregunta que me hacían anoche, porque se está mirando a sí misma, está tan metida en sí misma que no le importa ni lo que Dios dijo, ni lo que le hizo a Dios, ni lo que le hace a Dios, ni lo que Dios manda. Entonces, como su única mirada es su yo, de ahí no tiene más explicación, ¿no? Pero es que yo estoy bien así, no es que yo le pido perdón a Dios, muy fácil, pedirle yo perdón en el interior de mi conciencia es muy fácil, pero el acto de humildad de reconocerme pecador y someterme a lo que Dios dijo y como lo dijo, ahí ese es el problema, en la confesión. Solo Él es quien puede absolverlo, solo Dios. Si hay problemas en una pareja, regularmente las causas principales es la infidelidad, regularmente, en un 94%. Si no es la infidelidad, es el orgullo, el egoísmo, combinado de orgullo, porque nunca va solo el egoísmo, el que hace que las relaciones no se den. ¿Quién va a sanar eso? ¿El psiquiatra? ¿El psicólogo? ¿El terapista de pareja? Eso lo sana Dios. Él es el médico para esas enfermedades. Nadie más, esa es su misión, a eso vino,
a salvarnos del pecado. El especialista es Él, Jesús, nadie más. Entonces buscamos medios inadecuados para esos males. Y olvídense que ninguno de esos va a dar lo que se necesita. Y pueden asistir a todas las sesiones que quieran, pero mientras ellos dos no se pongan de cara a Dios y con humildad reconozcan cada uno la parte de culpa que tiene, no se soluciona. Ahí no hay solución, pero con humildad. No es cada uno echarle la culpa al otro, no. ¿Cuál es mi parte? Y el otro, ¿cuál es mi parte? Y como la ofensa no es ni ella a él, ni él a ella, sino a Dios, el perdón lo da Dios y Él da el remedio. El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo. Fíjense, el mismo nombre de Dios es nombre divino, hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. Él es el nombre divino, el único que trae la salvación. Y de ahora en adelante puede ser invocado por todos, porque se ha unido a todos los hombres por la encarnación, de tal forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. En el volumen 2, el capítulo 48, pero antes vamos a mirar el numeral 2666 del Catecismo. Está en la página, 864, pero no sé en los otros catecismos. 2666. Este numeral es bellísimo. 864, en unos catecismos está. 2666. Pero el nombre que todo lo contiene, paz, seguridad, luz, verdad, fuerza, consuelo, es aquel que el Hijo de Dios recibe en su encarnación. Jesús. El nombre divino es inefable para los labios humanos, pero el Verbo de Dios, al asumir nuestra humanidad, nos lo entrega y nosotros podemos invocarlo. Jesús, Yahvé, salva. El nombre de Jesús contiene todo, Dios y el hombre, y toda la economía de la creación y de la salvación. Decir Jesús es invocarlo desde nuestro propio corazón. Importante. Su nombre es el único que contiene la presencia que significa. Jesús es el resucitado y cualquiera que invoque su nombre acoge al Hijo de Dios que le amó y se entregó por él. Ha habido una tradición muy bonita, pero que como todo, nosotros vamos deformando esas cosas y las volvemos rutina. Cuando el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, que se rezan los 1000 Jesús. Miren lo que dice el Catecismo: cuando el nombre de Jesús se invoca desde el corazón. ¿Qué es invocarlo desde el corazón? Con fe. Y la fe es la certeza de su amor, es la certeza de su poder, es la certeza de su acción inmediata y efectiva sobre cada uno. No es pronunciarlo en una forma rutinaria de labios hacia afuera, porque yo puedo decir 1000 veces Jesús, 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 pero si mi mente está en otra parte y mi corazón está en lo que no debe estar, no produce lo que debe producir. Es invocarlo desde el corazón, porque lo contiene todo. Por eso ese venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo les aliviaré, es muy profundo. Él lo tiene todo. Vamos a leer el capítulo 48 del volumen 2. Dice así: hija mía, esta que has visto, está hablando de... me transportó fuera de mí y me encontré sobre una escala altísima que tenía debajo un precipicio, y además las gradas de esta escala eran movibles, váyanselas imaginando, y tan estrechas que apenas se podía apoyar en ellas la punta de los pies. Lo que más terror causaba era el precipicio y el no poder encontrar apoyo, de modo que al querer aferrarse a las gradas, éstas se venían encima. El ver a las otras personas, que casi todas se precipitaban, hacía estremecer los huesos. Sin embargo, no se podía menos de pasar por aquella escala. Así pues lo intenté, pero apenas pisé 2 o 3 gradas, viendo el gran peligro que corría de caer en el abismo, comencé a clamar a Jesús que viniese en mi ayuda. Y así, sin saber cómo, encontré a Jesús junto a mí y me dijo: hija mía, esta que has visto es la vía que recorren todos los hombres en esta tierra. Una vía peligrosa, con un abismo muy grande. Las gradas movibles, en las cuales ni siquiera pueden apoyarse para tener un sostén,
son los apoyos humanos, las cosas terrenas, en las cuales al querer apoyarse los hombres, en vez de darles ayuda, le dan un empujón para precipitarlos más pronto al infierno. Lo que ya les decía, buscamos la solución en muchas otras cosas que no son Jesús. El medio más seguro es caminar casi volando sin tocar la tierra. ¿Cómo camino volando sin tocar la tierra? Cuando pongo mis pies en Él, cuando sé que mi seguridad está en Él. A fuerza de los propios brazos, con los ojos todos puestos en sí, sin mirar a los otros y teniendo todos los intentos en mí. ¿Para qué poner los ojos en sí? Para ver mi incapacidad, para ver mi miseria, para saber que soy nada, sin mirar a los otros. Ay, ¿por qué él sí? ¿Y por qué el otro sí? No, sin mirar a los otros. Y teniendo todos los intentos en mí, la fuerza, el apoyo, en Él, en Jesús, para tener ayuda y fuerza. Y así se podrá fácilmente evitar el precipicio. Se podrá fácilmente evitar el precipicio. Es el poder de Él, porque su nombre es el mismo. Y el libro de la Virgen María, en la página 142, que corresponde al apéndice segundo, habla bellísimamente del nombre de Jesús y dice así: cuando pronunciamos este nombre santísimo, fue tanto nuestro gozo, la alegría que sentimos, que endulzó nuestro dolor. Eso debe producir en nosotros tanto gozo decir Jesús, pero cuando se dice con el corazón. A mayor razón que en este nombre, quien lo hubiera querido, habría encontrado el bálsamo para sus dolores, la protección en los peligros, la victoria en la tentación, la mano para no caer en el pecado, la medicina para todos sus males, para todos sus males. Es que Jesús lo tiene todo. Este nombre santísimo de Jesús hace temblar al infierno. Los ángeles lo veneran. Suena dulcemente al oído del Padre Celestial. Ante este nombre todos se postran y adoran. Nombre potente, nombre santo, nombre grande. Y quien lo invoca con fe, condición la fe, sentirá las maravillas, el secreto milagroso de la virtud que encierra este nombre santísimo. Hija mía, te lo recomiendo. Pronuncia siempre el nombre santísimo de Jesús. Cuando veas que tu voluntad humana débil y vacilante titubea en hacer la divina voluntad, el nombre de Jesús te hará resucitar en el fiat divino. Si te sientes oprimida, llama a Jesús. Si trabajas, llama a Jesús. Si duermes, llama a Jesús. Y cuando te despiertes, que la primera palabra que digas sea Jesús. Llámalo siempre. Es un nombre que contiene mares de gracia, pero que solo a quien lo llama y lo ama se le dan. Solo quien lo ama y lo llama podrá recibir esos mares de gracia. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento era invocado una vez al año nomás, cuando ofrecían el sacrificio, cuando ofrecían el cordero. Cuando San Pablo dice que Jesús, Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, significa que en su humanidad estaba reconciliando al mundo consigo. Ya lo veíamos en la clase pasada. Jesús nos lo dio todo. Su sangre está ahí latente para que la tomemos, estamos con ella, nos bañemos, nos limpiemos, nos fortalezcamos. Su nombre ahí está para nosotros, dispuesto. Su humanidad toda su humanidad está para nosotros, porque está en acto. Todo lo que Él sufrió, lo que hizo, lo que ganó, lo que enseñó, todo está en acto. Lo que necesitamos es tomar posesión de esas riquezas divinas. Cuando la resurrección de Jesús glorifica este nombre de Dios Salvador, porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre. Confirma lo que nos dice la Virgen en su libro. Los espíritus malignos temen su nombre, y en su nombre los discípulos de Jesús hacen milagros, porque todo lo que piden al Padre en su nombre se lo concede. Pero ¿qué es pedir en su nombre? Porque muchos piensan que pedir en su nombre es decir, en nombre de Jesús yo te pido que me gane la lotería. Por el nombre de Jesús yo te pido que me quites esta enfermedad. Pedir en el nombre de Jesús no es sencillamente emplear una fórmula. Pedir en su nombre es pedir
pedir en su voluntad, porque el nombre de Jesús, nombre, es pedir unido a su persona, a su voluntad, a sus mandatos, porque es contradictorio yo tomar el nombre de Jesús para pedir algo que sé que está contra de lo que Él me pide. ¿Es posible eso? No es posible. Lo que pasa es que, digo, estamos acostumbrados a la fórmula y no entramos en la profundidad de las cosas, porque si yo voy a un almacén, ¿cómo es tu nombre? Y digo, vea, en el nombre de Graciela, en nombre de la señora Graciela, yo vengo a pedirle que me fíe en esto y esto y esto y esto. ¿Te gusta? No está conforme a tu voluntad. O sea, yo tomo tu nombre para hacer cosas que te disgustan, o que por lo menos no están conforme a lo que tú te gusta, a lo que tú pides, a lo que tú quieres, ¿o no? Bueno, ya eso no vamos a entrar ahorita porque es cuestión de oración y me apartaría totalmente del tema. Vamos a entender esto que es pedir en su nombre. Pedir en su nombre es pedir unido a su voluntad. Es cuando ya yo conozco su voluntad y unida a su voluntad yo tomo su nombre para pedir en su nombre. Porque si a modo humano yo eso no lo admito, que en mi nombre vayan a hacer o a pedir cosas que no corresponden ni a lo que yo quiero, ni a lo que me gusta, ni a lo que puedo, creen que Jesús va, y que el Padre lo va a aceptar menos. Es profundizar qué es pedir en nombre de Jesús. Por eso hay que conocer a Jesús para poder tomar el poder de Jesús y vencer al Padre con el nombre de su Hijo. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, si yo tomo el nombre de Jesús, y tomar el nombre es tomar todo lo que es Jesús, sus méritos, sus dolores, sus oraciones, sus actos, todos, y lo presento al Padre. Le digo, Padre, en nombre de tu Hijo, y tomando todo lo que Él es e hizo, yo te pido que venga tu reino. ¿Será que el Padre se enoja? No. Si yo tomo la sangre de Cristo y tomo su poder y digo, Padre, en el nombre de Cristo, yo te pido la conversión para este moribundo que se resiste a los sacramentos, ¿será que el Padre se resiste? Porque conocemos su voluntad y eso es lo que Él quiere. Pero yo tomar el nombre de Jesús para pedir una cosa sin mirar si es voluntad suya o no, sencillamente porque lo quiero yo, entonces hasta cierto punto profanamos su nombre, porque estamos aprovechándonos de su nombre para lograr lo que queremos, no lo que Él quiere. Yo siempre que voy a pedir en nombre de una persona, voy unida a su voluntad. De lo contrario, estoy haciendo una violación de derechos, ¿verdad? Estoy usurpando una persona. Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta. El nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana, todas las oraciones por nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que ver que las oraciones piden lo que el Padre quiere. Por eso lo piden por nuestro Señor. Es la iglesia misma. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Cuya cabeza es Cristo. La iglesia es Cristo, ¿sí? Nosotros, porque estamos en Cristo, formamos parte de la iglesia, pero la iglesia toda es Cristo. Tú eres un miembro del cuerpo místico de Cristo, pero la cabeza es Cristo y el cuerpo místico, ¿quién es? Cristo. Yo soy parte de ese cuerpo místico. Entonces, toda la iglesia es Cristo. Claro, si Él es parte del cuerpo místico de Cristo. Él es cabeza visible, y por eso reemplaza a Jesús aquí en la tierra. Entonces, la iglesia, que es el mismo Cristo, pide al Padre en su nombre. Por eso esas oraciones de la iglesia tienen tanto poder. Y en la misa nosotros, cuando vamos a misa, tenemos que hacer nuestras esas oraciones. Unirnos a Cristo, sentirnos orando con Él, pidiendo con Él eso al Padre. De ahí que tenemos que estar atentas a la oración colecta, a la oración sobre las ofrendas, a la oración después de la comunión, porque esa es la intención de la iglesia, esa es la intención de Cristo, esa tiene que ser mi intención. Pero si yo me paso toda la misa pendiente de mi intención particular y no me importa lo que la iglesia está pidiendo, estoy también haciendo cosas que no le agradan a Dios. Es un egoísmo,
una oración egoísta. Vamos entonces a leer el capítulo 23 del volumen, primero el volumen 17, capítulo 4. Es una oración que el mismo Jesús hace. Nos vamos a unir, no vamos a perder este momento. Cómo era bello y conmovedor oír rezar a Jesús, y como lo estaba acompañando en el doloroso misterio de la flagelación, se hacía ver chorreando sangre y oía que decía: Padre mío, te ofrezco esta mi sangre. Haz que esta sangre cubra todas las inteligencias de las criaturas y haga vanos todos sus malos pensamientos, que apague el fuego de sus pasiones y haga resurgir inteligencias santas. Esta sangre cubra sus ojos y haga velo a su vista, para que por los ojos no entre en ellos el gusto de los placeres malos y no se ensucien con el fango de la tierra. Cubra y llene su boca esta sangre mía y haga muertos sus labios a las blasfemias, a las imprecaciones y a todas sus palabras malas. Padre mío, esta mi sangre cubra sus manos y haga que le dé horror al hombre tantas acciones infames. Esta sangre circula en nuestra voluntad eterna para cubrir a todos, para defenderlos a todos y para que sea arma defensora en favor de las criaturas ante los derechos de nuestra justicia. El poder de su sangre. Volumen 19, capítulo 23. Mi voluntad tiene el poder de dar muerte y dar vida. Y pues mi humanidad no conocía otra vida, sino la vida de mi voluntad divina, como las culpas se me echaban encima, así ella, o sea, esa voluntad divina, me hacía sentir una muerte distinta por cada culpa. Es que hay que pensar lo que Jesús ganó. Por cada culpa mía, si hagamos la lista que ya ni alcanzamos a contarlas, porque primero se nos olvidaron y seguro son muchas. Por cada culpa de cada hombre, él recibió una muerte diferente según la culpa. Mi humanidad gemía bajo el dolor de la muerte real que me daba mi suprema voluntad, pero esta voluntad divina sobre la misma muerte que me daba hacía resurgir la nueva vida de gracia para las criaturas, de manera que por más que la criatura haya de ser mala, pésima, si tiene la suerte de hacer entrar en sí un acto de mi voluntad, aunque esté en punto de muerte, como ella es vida, pone el germen de la vida en el alma. Y por tanto, si posee este germen de vida, hay mucha esperanza de que el alma se salve, porque el poder de mi voluntad tendrá cuidado de que a este acto suyo de vida que haya entrado en el alma no perezca y no pueda convertirse en muerte. Lo importante, por ejemplo, en los agonizantes. Si te toca un agonizante, olvídate de las cosas terrenas. Así te parezca que esté en estado inconsciente, dile al oído Jesús, y dile, repite conmigo, Jesús, María. Báñalo con la sangre de Jesús. Esos son los auxilios que necesita un agonizante, una persona moribunda. No son más, porque ya todo en la tierra acabó para ella, todo. Para un moribundo, mire, ni siquiera, porque se tiene que desprender de todo, afectos terrenos, todo, ya lo único que para un moribundo le interesa es Dios y la eternidad. Y es lo que más debe recibir, esta bendición, esta gracia, esta riqueza de Cristo. Ya empezamos en el 436 entonces a considerar este otro nombre, esta otra palabra con la que se nombra al Hijo de Dios aquí en la tierra, Cristo. Cristo es un término hebreo, igual que Jesús, pero que al traducirlo en el griego significa Mesías. Y Mesías quiere decir ungido. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios escogía a alguien para una misión específica, para darle una tarea, la señal de que era escogido por Dios era que era ungido. Dios mandaba a un profeta a esa persona para que la ungiera. Entonces yo decía, úngeme a un hijo de, cuando papá de David, que ahorita nos olvidó el nombre, y yo te mostraré quién es. Y el profeta fue a revisar todos los hijos de él, y cuando ya Dios le dio la señal, ungió al que Dios puso en su corazón que era el elegido, que era David. Y así todos los profetas, todos los reyes y todos los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron ungidos. Todos ellos fueron figuras de Cristo. Por eso Cristo es el ungido. Y su unción estuvo
por encima de toda unción. Cristo fue ungido ¿por quién? ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. En Lucas 4, él lo dice, el ungido de Dios. Bueno, el Espíritu Santo está sobre mí. Lucas 4, 16, 21 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y según costumbre entró el día sábado en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron un libro del profeta Isaías y desenrollándolo dio con el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia. Ya sabemos, yo creo que para nosotros, cuando leemos este texto, de ninguna manera nos estamos imaginando los milagros que Jesús hizo sobre el cuerpo del hombre, ¿no? Esos eran un signo de lo que Él vino a hacer en toda la realidad del hombre. Evangelizar a los pobres. ¿Pobres de qué? De la verdad, a los que no conocían la verdad, porque la única riqueza es la verdad, y la verdad es Él mismo. A predicar a los cautivos la libertad, porque si fuera eso, estamos esclavos, cautivos del pecado. Él vino a predicarnos la libertad. A los ciegos la recuperación de la vista, pero la ceguera espiritual. Para poner en libertad a los oprimidos por la voluntad humana, y para anunciar un año de gracia del Señor. Jesús fue ungido porque Él es el Rey sobre todo reino. Él es el profeta de los profetas y Él es el sumo sacerdote. Nosotros en el bautismo recibimos esta misión, triple misión de ser reyes, sacerdotes y profetas en participación de la misión de Cristo. Porque como el bautismo nos hace Cristo, nos hace Jesús, nos da por participación todas las gracias de Jesús. Esa es la grandeza del bautismo. El problema del hombre, ¿cuál fue el sacerdocio de Cristo? El sacerdote es el que media, ¿no?, entre el pueblo y Dios. Cristo se hace sacerdote. ¿Cómo medió Cristo? Entre nosotros y Dios se anonadó primero. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y se hizo víctima por nosotros para poder alcanzar del Padre el perdón. Esa fue su mediación. Pero nosotros queremos ser sacerdotes sin pasar por ese camino, ni de anonadamiento, ni de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, ni de víctima. Queremos dar vida, tenemos que morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce fruto. Toda vida requiere muerte. ¿Cuál fue la realeza de Jesús? ¿Cómo se hizo Jesús rey? Mi reino no es de este mundo. Ustedes no se porten como los reyes de la tierra, se apórtense como reyes del mundo. El que quiera ser el mayor, pórtese como el menor. Yo no he venido a ser servido, a servir y a dar mi vida en rescate de mí. Esa es la realeza de Jesús y su profetismo, la verdad. Él es la palabra, Él es el profeta por excelencia. Y vino a instaurar definitivamente su reino. Cuando los ángeles anuncian a los pastores este nacimiento de Jesús en Lucas 2:11, dicen: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. Cristo no viene de cruz como hemos pensado. Cristo significa ungido, Mesías, ungido. Es el verdadero significado de la palabra Cristo. Por eso os ha nacido hoy un Salvador, que es el Cristo, el ungido, el Señor. Él es el Santo. En el 4:38 nos lo rectifica, ¿no? Esta consagración mesiánica de Jesús a través de la unción, eso es lo que significa su mismo nombre, su misión divina. El nombre de Cristo está sobreentendido, el que ha ungido, el que ha sido ungido y la unción misma con la que ha sido ungido. El que ha ungido es el Padre y el nombre del Padre está en Jesús, en Cristo. El que ha sido ungido es el Hijo y lo ha sido en el Espíritu Santo, que es la unción. Por eso su eterna consagración mesiánica la confirma el Padre en el bautismo de Jesús. Y luego, ¿cuándo más? Este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. Escucharle. ¿Cuándo más? En 2 momentos se repite eso mismo. La transfiguración. En el bautismo y en el monte Tabor, en la transfiguración. Sus obras y sus palabras lo dieron a conocer como el Santo de Dios. Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Como siempre, unos creyeron en Él, otros no.
Unos judíos y otros paganos que comparten su esperanza reconocieron en Jesús los rasgos fundamentales del mesiánico hijo de David prometido por Dios a Israel. Jesús aceptó que le llamaran Mesías y él mismo se llama el Mesías, ¿no? En Juan 4, 25, 26 y 11, 27, él mismo confirma que él es el Mesías. Por eso digo que los judíos estaban muy sordos y muy ciegos y no se dejaron ni abrir los oídos ni curar de la ceguera. En Juan 4, 25, 26 dice así: díjole la mujer, yo sé que el Mesías, el que se llama Cristo, está para venir y que cuando venga nos hará saber todas las cosas. Díjole Jesús, soy yo el que contigo habla. Ahí él mismo se reconoce el Mesías. Y en el capítulo 11 de San Juan, versículo 27, nuevamente él nos confirma su mesianismo. Díjole ella, sí Señor, yo creo que tú eres el Mesías. Esto cuando la conversación es con Marta en la resurrección de Lázaro, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo, y Jesús acepta que ella le diga que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero también otra parte no lo aceptaron. Tenían una concepción demasiado humana y esencialmente política de Jesús, como sucede hoy. Muchos tienen una concepción de Dios y de Jesús muy humana, nada divina. Y por eso esas películas, ¿ustedes creen que esas películas que presentan un Jesús tan humano, o esa que oí hablar, las tentaciones de Jesús, o la última tentación, o la cuarta tentación, ya no sé ni cómo se llama, donde presentan a un Jesús puramente humano? ¿Eso es fruto de qué? De una concepción humana de Jesús, ¿no? Ellos no pueden aceptar un hombre Dios, el misterio del hombre Dios, siempre hombre y siempre Dios. En ningún momento solamente hombre, ni en ningún momento solamente Dios. En cada acto fue hombre, pero como no les cabe en su cabeza, pues no lo aceptan. Igual les pasaba a los judíos. Y cuando ellos buscaban una salvación política, hoy los hombres buscan en Jesús una solución a los problemas terrenales. Les importa que le consiga la casa, el trabajo. A eso se ha reducido la devoción al divino niño, ¿o no? Contemplar los misterios de la infancia es aprovecharnos de lo que Él ganó para nosotros a través de todo eso que vivió y sufrió en su infancia. No es para que me dé plata, cargo, casa y becas. Y a eso se ha reducido. Es dolorosísimo. Entonces estamos mirando muy humanamente todo el poder redentor de Cristo. Eso quiere decir que al hombre solo le interesa lo de la tierra, lo eterno no le importa. Que en eso ni nunca piensa, ni se preocupa, ni lo pide, ni lo anhela, ni lo desea. El único que reconoce realmente, inspirado por el Espíritu, esta misión divina de Jesús y lo ve realmente como el Cristo, el Mesías, el ungido, es Pedro. Cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías. ¿Y qué le dice Jesús? El Hijo del Hombre que ha bajado del cielo. ¿Y qué le dice Jesús? Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Espíritu de mi Padre. Pedro lo reconoce y Jesús le confirma que sí. Ya el numeral 440 nos aclara bien esa realeza de Jesús. No ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate de muchos. ¿Cuándo se manifestó su realeza? Cuando estuvo en la cruz. Solamente después de la resurrección su realeza mesiánica podrá ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios. ¿Pensamos nosotros ser superiores al Maestro? ¿Creemos nosotros que lo que se nos dio en el bautismo de ser sacerdotes, profetas y reyes, vamos a lograr vivirlo sin pasar por el camino por el que Jesús pasó? Por eso, por lo menos querer sentir lo que Jesús sintió y querer vivir lo que Jesús vivió. No he venido a ser servido, sino a servir, pero a servir, no a que me sirvan, y no a momenticos, siempre. Y nuestra realeza, ¿cuándo encontrará su pleno cumplimiento? En la cruz. Yo no puedo reinar en un trono diferente al del Maestro, no puedo, porque mi vida tiene que ser su vida tiene que hacerse vida en mí. Todos los misterios de Cristo tienen que reproducirse en nosotros. Vamos a terminar esta parte de Jesús mirando de Cristo, volumen 6, capítulo 57. Jesús
es el Rey de los reyes. Hija mía, yo soy el regidor de los reyes, el Señor de los que dominan. Solo a mí compete este derecho de justicia que me debe la criatura y que si no se me da, me desconoce como creador y dueño de todo. Y mientras decía esto, parecía que tomaba en la mano al mundo y que lo trastornaba de arriba abajo, para hacer que las criaturas se sometieran a su régimen y dominio. Y entre tanto veía también cómo nuestro Señor regía y dominaba mi alma, con una maestría tal que me sentía toda abismada en Él. Que su reino se establezca el decreto divino. Y Él lo dice, a los que lo acepten, los venceré a fuerza de amor, o sea, conocimiento, ¿no? Y el que se resista, lo venceré a fuerza de dolor. Es como cuando un rey entra a tomar posesión de su reino. O lo reciben por vía de amor. Su reinado es un decreto divino y se va a establecer en el tiempo y en el momento y con los modos que Él determine. El que lo reciba, unos o lo reciben por vía de amor o lo reciben por vía de dolor. Le toca a cada uno escoger. En el volumen 3, en el capítulo 20, dice esto tan bello, que nos reafirma su misión. Mi corazón, desde que nací, lo tienes siempre ofrecido en sacrificio para glorificar al Padre por la conversión de los pecadores y por las personas que me rodeaban y que me fueron más fieles compañeros en mis penas. Así quiero que tu corazón esté en continua actitud ofrecida en espíritu de sacrificio por estos tres fines. Y lo que le dice a Luisa nos lo dice a nosotros. Si nosotros queremos ser como Él, profetas, sacerdotes y reyes, nuestro corazón tiene siempre que estar ofrecido en sacrificio. Por eso cualquier molestia, cualquier incomodidad, cualquier cosita, tiene que hacerse ofrenda. En vez de hacerse protesta o queja, debe hacerse ofrenda para las tres intenciones de Jesús. Primera, glorificar al Padre. Segunda, conversión de los pecadores. Y tercera, por las personas que fueron fieles compañeras en sus penas. En nuestro caso, por todos aquellos que están sufriendo con Cristo, ¿no? Todos los que lo están acompañando en sus penas, todo ese dolor de la humanidad, ofrecido en sacrificio por estos tres fines. El volumen 19, el capítulo 33, dice, bueno, está el capítulo, es el 32. Mi venida a la tierra sirvió para formar los caminos, los medios de transporte, las escalas, los vestidos decentes, los alimentos adecuados para poder habitar en este reino. Él vino a la tierra para darnos todo eso. De modo que toda palabra mía, toda obra, pena, oración, ejemplo, sacramentos instituidos eran caminos que yo formaba, caminos, medios de transporte, volumen 19, para hacerles llegar más a prisa, escalas para hacerles subir. Fíjense, cuando habla de más a prisa, o sea, para hacernos más fácil la llegada al reino, su palabra, sus sacramentos, sus obras, sus penas, su oración. Se puede decir que le di los vestidos de mi humanidad, empurpurados con mi sangre, para hacer que estuvieran decentemente vestidos en este reino tan santo de mi querer, establecido por la sabiduría increada en la creación, para darlo como patrimonio al hombre. Son riquezas. Él nos lo dio todo, nos lo dio todo. Dice más adelante en el mismo capítulo, en la página 158, ahora, hija mía, ¿no te parece más fácil, más alentador, más al alcance de la naturaleza humana, que después de haber conocido el reino de la redención, donde pueden curarse los ciegos, los cojos, los enfermos, porque en el reino de mi voluntad no entran los ciegos, sino todos correctos y en edad lozana, encontrando todos los medios posibles en el reino de la redención, el mismo pasaporte de mi pasión y puertas para pasar al reino de mi voluntad. Animados con la vista de un bien tan grande, se decidirán a tomar posesión de él. ¿Cuánto vale la redención de Jesús? Y en el volumen 11, en los volúmenes viejos, la página 105, y en los nuevos, la página 106, capítulo 60. Amada hija, todas las cosas que el alma hace en mi voluntad y junto conmigo, es decir, oraciones, pasos,
adquieren mis mismas cualidades, mi misma vida y el mismo valor divino. 11, página 106. Mira, todo lo que yo hice sobre la tierra, oraciones, sufrimientos, obras, está todo en acto, que si lo creyera, no es un pasado, es un presente para nosotros, es un presente, ahí está, los dejó en un banco y lo estará eternamente, su sangre, sus penas, sus oraciones, sus palabras, para bien de quien las quiera, para bien de quien las quiera. El problema es que como no creemos, es que ni pensamos. Ya le digo, Dios nos dio todos los recursos, están en Él. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, con cualquier pena, con cualquier problema, con cualquier tiniebla, que yo les aliviaré. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas. Nos lo dijo todo, nos lo dio todo, es creer. Y en el volumen 2, el capítulo 81, es hermoso, dice: hija mía, no puedo, yo soy como un rey que quiere entrar en una casa. Esa casa somos nosotros, pero esa casa está llena de cosas inmundas. Y cuando se habla de inmundo, no solo es el pecado, es el amor a la propia voluntad, es el egoísmo, de podredumbre y de tantas otras suciedades. El rey, como rey, tiene el poder de entrar, no hay quien le pueda impedir, y aún con sus propias manos puede limpiar esa habitación, pero no quiere hacerlo, porque no es decoroso para su real persona descender a tanta bajeza. Y hasta que aquella habitación no quede limpia por manos de otras personas, aquí viene lo de la confesión, hasta que esa habitación no quede limpia por mano de otras personas, no del rey, por más que tenga el poder, la voluntad y un gran deseo hasta el sufrimiento, jamás se dignará poner el pie en ella, hasta que esa habitación no quede limpia. Por eso el reino de la voluntad de Dios no se puede establecer sobre el pecado. Y esto hay que tenerlo presente muchas veces, porque la gente ni ha entendido el reino de la redención, no puede entrar al de la santificación. Entonces uno no puede tampoco atosigar las personas, porque Dios tiene su proceso con cada alma. Así soy yo, soy rey, que puedo y quiero, pero quiero la voluntad de ellos, quiero que eliminen la podredumbre de las culpas para entrar a su casa y hacer la paz con ellos. No es decoroso para mi realeza entrar allá y hacer la paz con ellos, y más bien no haré otra cosa que enviar castigo. Es que es claro, ¿verdad? No, yo me confieso con Dios directamente, o sea que el rey me limpia a mí directamente mis pecados, porque yo no me voy a humillar ante un hombre. Si no necesitas humillarte, humillado vives, no somos nada. El que se humilla es el que se abaja. ¿De dónde te vas a bajar? Si estás abajo, que parece que no lo reconocemos. El fuego de la tribulación los inundará por completo hasta aterrarlos, para que recuerden que existe un Dios, el único que puede ayudarlos y liberarlos, el único que puede ayudarlos y liberarlos. Por eso viene el dolor, para doblegar la soberbia del hombre. Consideramos entonces los dos últimos nombres, que es Hijo único de Dios. Ya ustedes en su casa retoman y meditan con más calma estos numerales. Y Señor, como Hijo único de Dios, ya lo habíamos considerado un poquito en los numerales anteriores, está hablando de una filiación, pero una filiación legítima, la única legítima, la de Jesús, porque nuestra filiación es adoptiva, no es legítima. Pedro lo confiesa: el Cristo, el Hijo de Dios vivo, porque no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pablo también reconoce esto y dice en Gálatas 1, 15 y 16: cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles. Y ahí se centra toda la fe de los apóstoles, en creer y tener la certeza de que Jesús bajó del cielo y es el Hijo de Dios. Y eso es lo que le da fuerza, y eso es lo que lo lleva a proclamar y a dar la vida. Porque no es lo mismo dar la vida por Simón Bolívar, que fue importante, que fue un héroe, pero no más, a dar la vida por el Hijo de Dios, el que vive para siempre. Pedro pudo reconocer esa filiación divina de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo inspiró. Porque fíjense, ¿por qué Pilato no lo reconoce? Tú eres ante el Sanedrín, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús, ¿qué dijo? Vosotros lo decís, yo soy. ¿Y le creyeron? No, por eso lo crucificaron. Sin embargo, él también se designa como el Hijo que conoce al Padre.
Jesús se lo dijo a los judíos de muchas maneras, pero no lo quisieron creer. Y se reconoce como hijo, distinto del padre, de los siervos, por eso lo matan. ¿Ya le acuerdan la parábola de que un rey mandó unos siervos por los frutos de la cosecha y entonces los mataron, y mandó a otro siervo y lo mataron, y mandó a otro siervo y lo mataron? Por último manda a su hijo y también lo matan. Ahí hace la diferencia entre el hijo y los siervos. Todos los profetas, reyes, todos esos los Jesús los compara como siervos. Él es el hijo, el único. Ya habíamos considerado también cómo los evangelios narran esos dos momentos en que el Padre reconoce públicamente a su Hijo amado. En el numeral 444, ¿sí? Él es el Hijo único de Dios. Pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios en Juan 3:18. Vamos a leerlo porque es interesante esto. Juan 3:18. El que cree en Él no es juzgado. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que juzgue al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y no creer en el nombre es no creer en su poder, es no creer en la plenitud de bienes que Él encierra. Se manifiesta superior a todos los ángeles. Proclama Tomás Noel, el centurión, cuando Jesús muere, dice verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y estos dos renglones finales son importantísimos y vamos a meditarlos porque es solamente, estamos en el numeral 444, es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título Hijo de Dios. Nosotros podemos alcanzar plenamente el sentido de ese título para nosotros cuando en el misterio pascual. ¿Y cuál es el misterio pascual? Vida, pasión, muerte y resurrección. No podemos pretender llamarnos hijos de Dios si lo mismo que Jesús vivió y con sus mismos sentimientos no lo vivimos nosotros. Por eso es tan importante contemplar la vida de Jesús, contemplar sus misterios. Las horas de la pasión contempladas van poniendo en nuestra alma los mismos modos de Dios ante la humillación, ante el dolor, ante el desprecio, ante la calumnia, ante la injusticia, ante el dolor, ante la incomodidad, sus mismos modos. Nos toca responder amando en toda circunstancia como Él respondió. De lo contrario, no nos hacemos dignos hijos de Dios. Dice en uno de los volúmenes que un signo del verdadero Hijo de Dios es el amor a la cruz. Son los hijos de Dios los que aman la cruz, porque encuentran en ella plenitud de vida, encuentran en ella moneda de cielo, por eso es que la aman. No amar el dolor por sí mismo, como dicen algunos, que es que nosotros somos masoquistas. No es amar el dolor por el dolor, es amar el valor que tiene el dolor en Cristo. Entonces, por eso se vive unido a Él. En el volumen 19, el capítulo 26, nos termina de ilustrar esto. Dice, le está hablando a Luisa y con ella a nosotros. Yo y la soberana reina no podemos ser afectados por las penas. Nos encontramos en estado de impasibilidad y de gloria completa. Y por eso las penas no tienen nada que hacer con nosotros. Tú, en cambio, tienes la ayuda de las penas para impetrar, para pedir el fiat supremo, nuevos conocimientos, nuevas gracias. Y yo, a pesar de que estoy en el cielo, estaré escondido en ti, en tus penas, para formar el reino de mi voluntad. Mi poder es siempre este. Estando en el cielo, puedo hacer lo que habría hecho estando visible en la tierra. Cuando yo quiero y la criatura se presta, entregándose todo a mi querer, yo la invisto y le hago hacer lo que debería hacer yo mismo. Como ya Él no puede sufrir, entonces Él nos reviste de Él y hace en nosotros lo que Él hubiera hecho. O sea, sufre, vive la humillación, vive el desprecio y lo vive con el mismo amor con que lo vivió. Es la reproducción de su vida en nosotros. A esto nos ayuda mucho el libro de las horas de la pasión. El último título de Jesús, Señor. En lo más importante están en los numerales 450 y 451. Los anteriores son importantes, ¿no? Pero para nuestra vida ahí está. La afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto
a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. La clave es la que le da a uno apertura, ¿no? Es la que tiene el secreto, ¿cierto? Esa es una clave, la que tiene el secreto. La clave, el centro de donde parte todo y el fin de toda historia humana, de la tuya, de la mía, se encuentra en su Señor y Maestro. Jesús tiene que ser nuestro Señor. A Él nosotros tenemos que someter nuestra libertad personal. Cuando yo digo Señor, estoy hablando de quién. Cuando digo mi Señor, ¿qué condición? ¿En qué condición me estoy poniendo? De siervo, de esclavo. Y es tan bello, es lo que nos ha pasado a nosotras. Cristo nos liberó, nos dio la libertad. Pero si yo lo conozco y sé de su amor, de su bondad, de su misericordia, de la plenitud de bienes que Él tiene y encierra para mí, me costará quedarme siendo su esclavo, me costará reconocerlo mi Señor, me costará darle libremente mi libertad, porque ya se la doy libremente. Pero para eso tengo que conocerlo, para yo decir con toda la fuerza de mi ser, tú eres mi Señor, entonces tengo que conocerlo. Por eso es que es triste ver personas que les cuesta arrodillar y postrarse ante nuestro Señor. Estamos reconociendo, yo soy su siervo. Cualquier persona, cualquier servidor humilde, un chofer, una muchacha del servicio, le cuesta portarse como es, ¿no? Ella sabe que es la última que tiene que pasar, porque primero pasan sus señores. Ella sabe que tiene que esperar que todos se sienten, porque se reconoce sierva, ¿verdad? Se reconoce la última. Ellos no reclaman y lo hacen con gusto y han cogido cariño porque son sus señores, sus patrones. Y a nosotros, ¿cómo nos cuesta eso con Dios? ¿Y qué Señor es Dios? La oración cristiana está marcada por el título Señor. Ven, Señor Jesús. El Señor viene. Pero este Señor hay que decirlo con todo el sentido. Él es el Señor, al que vale la pena rendírmele con todo, porque es mi Señor. En el volumen 3, capítulo 104, le voy a leer los volúmenes antes de que se acabe el cassette. Volumen 3, capítulo 104. Volumen 4, capítulos 18 y 37. Y volumen 19, capítulo 28. Vamos a ver los que alcancemos. 28. El capítulo 104 dice: como un instrumento musical resuena grato al oído del que lo escucha, así tus deseos, tus lágrimas resuenan en mi oído como una música de las más placenteras. Pero para hacer que resulte más dulce y deleitable, quiero enseñarte otro modo, a saber desearme, no como deseo tuyo, sino como deseo mío. Porque yo amo enormemente el manifestarme a ti. En una palabra, todo lo que tú quieres y deseas, quererlo y desearlo, porque lo quiero yo, es decir, tomarlo de dentro de mí y hacerlo tuyo, lo que le decíamos en tu nombre, ¿no? Que lo quieras y lo desees porque lo quiere Jesús. Así será más deleitosa tu música a mi oído, porque es música salida de mí mismo. Todo lo que procede de mí entra en mí. Los hombres se quejan de no obtener tan fácilmente aquello que me piden, porque no son cosas que proceden de mí, y no siendo cosas que proceden de mí, no son tan fáciles de entrar en mí y salir para luego darse a ellos, porque de mí sale y entra en mí todo lo que es santo, puro y celestial. Aquí está la respuesta de tu pregunta. Ahora bien, ¿de qué admirarse si se les cierra la audiencia cuando lo que me piden no son cosas tomadas de dentro de mí? Por eso guarda bien en tu mente que todo lo que sale de Dios entra en Dios. Es bien claro, ¿no? La cuestión de la oración que tanto nos preocupa. Del volumen 4, ese es el 304, ¿no? Del volumen 4, el capítulo 18, y nos lo dijo la Virgen y nos lo dijo Jesús en dos formas diferentes. El capítulo 18 dice: hija mía, los enemigos más poderosos del hombre son el amor a los placeres, a las riquezas y a los honores, los cuales hacen infeliz al hombre, porque estos enemigos se introducen hasta el corazón y lo carcomen continuamente.
lo amargan, lo abaten tanto que le hacen perder toda la felicidad. Y yo en el Calvario vencí a estos tres enemigos, ya están vencidos, pero a veces no creemos. Y obtuve para el hombre, qué importante, oigan, obtuve para el hombre la gracia de vencerlos también él, y le restituí la felicidad perdida. Pero el hombre ingrato y desagradecido rechaza mi gracia y ama porfiadamente a estos enemigos. ¿Y por qué mucha gente no se entrega a la voluntad de Dios? Porque le da miedo que Dios le quite lo que tiene, o los apegos, los afectos, es el miedo. Si hay miedo, hay apego. Si hay dolor, hay apego. Pero cuando se conoce al Señor, su bondad, su ternura, como cuando uno se pone en manos de un buen médico. Mire, doctor, haga lo que sea conmigo, porque confía en él. Y sabe que lo que va a hacer, se va a traer salud, bienestar. Así le duela, o así le cuesta. Así duela, así sea la operación. Eso tenemos que hacer con Dios. Pero le decimos Señor, pero no nos queremos poner en sus manos. El miedo. El capítulo 37. Qué ofensa no beber en los torrentes de su misericordia. Qué ofensa. Dice, viviendo en él osamos ofenderlo.